En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy comenzamos un nuevo tema de estudio. Hablaremos o analizaremos algunas de las palabras, enseñanzas y textos de las Sagradas Escrituras que se refieren a las formas, métodos y maneras que el Señor Jesucristo utilizó para comunicar el Evangelio a otras personas. Por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de Mateo, en el versículo 23 al 25, hay un pequeño resumen de lo que Jesucristo hizo o hacía cuando visitaba aldeas, pueblos y ciudades, porque él enfatizaba que era sumamente necesario ir a todo lugar a predicar el Evangelio. Él dijo, para esto he sido enviado por el Padre. No solamente fue enviado para expiar los pecados en una cruz, que es la obra principal y expiatoria de Jesucristo, sino que también fue enviado para formar un grupo de discípulos a los que posteriormente llamó apóstoles. Él formó una escuela. Cuando Jesucristo vino al mundo, él encontró que había entre el pueblo de Israel muchas escuelas de doctrina, de teología y muchas posiciones respecto a las interpretaciones que se daban a las escrituras del Antiguo Testamento. Así que Jesús se manifestó primero bautizándose en agua y recibiendo el Espíritu Santo, y el Espíritu lo impulsó al desierto, y allí el Señor fue preparado para el ministerio que iba a emprender. Regresó del ayuno a la ciudad de Nazaret, y allí el Señor comenzó a predicar y a explicar a la gente cuál era su ministerio y el cumplimiento de las profecías que hablaban de su ministerio y de su muerte en la cruz, y citó preferentemente al profeta Isaías. Y aquí en el capítulo 4, versículo 23, hay un resumen de la labor misionera que hizo el Señor. La Biblia declara, amados hermanos, que el mundo está en incredulidad y que la única manera que el mundo pueda salir de su incredulidad respecto a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo es que se proclame la verdad, porque este mundo está en la mentira. Dice el Señor Jesús que Satanás es el padre de la mentira y que engaña al mundo entero. Así que la única manera en que el mundo entero pueda salir de la mentira, escapar de la mentira, es escuchando la verdad que proviene de Dios. Y por eso la labor principal de Cristo era ir de un lugar a otro, de una ciudad a otra, para proclamar la verdad del Evangelio. Él decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, y él demandaba que la gente se arrepintiera. Arrepentíos y convertíos y creed al Evangelio. Allí, en esas palabras, Jesucristo estaba introduciendo la verdad de Dios a este mundo, que por siglos el mundo había permanecido en tinieblas, en ignorancia, porque el diablo ha engañado al mundo entero, y principalmente respecto a las cosas que están relacionadas con Dios el Creador y con lo que Dios ha hecho
en beneficio de la raza humana para perdonar todos nuestros pecados. Así que vamos a ver este resumen, amados hermanos, capítulo 4 del libro de Mateo, versículo 23, y dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, la provincia de Galilea o el departamento de Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de la provincia de Galilea, de Decápolis, que era una región formada por 10 ciudades donde habitaban los gentiles, y también lo siguió una multitud de personas de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús, cuando comenzó su ministerio, predicaba el evangelio y sanaba las enfermedades del pueblo. Entonces la gente dijo que se había levantado un profeta y seguían a este profeta y escuchaban de buena gana la verdad del mensaje de las buenas nuevas de salvación, que eso es lo que significa la palabra evangelio. Vamos a analizar entonces estos pequeños resúmenes para que nosotros los que predicamos, pastoreamos, enseñamos, hacemos labor evangelística y misionera, podamos refrescar, recordar algunos principios establecidos en las Escrituras respecto a esta labor tan importante de anunciarle al mundo el Evangelio de Jesucristo. En primer lugar, vemos aquí que Jesús no estaba establecido en un solo lugar, sino que era necesario recorrer las mayores distancias, pueblos, aldeas, ciudades que habían en Jerusalén, en toda esa parte donde Cristo predicó el Evangelio. Lo mismo la Gran Comisión, ir por todo el mundo, y Cristo vino y predicó el Evangelio en todas las ciudades y aldeas, en las sinagogas de ellos también, porque en toda ciudad y en toda aldea de Israel habían pequeñas sinagogas, templos donde allí se leía los libros del Antiguo Testamento y habían maestros que predicaban el Antiguo Testamento, y muchas veces, o era ya costumbre, que si visitaba un maestro una sinagoga, se le invitaba a él a dar una reflexión, una amonestación y enseñanzas referente a las escrituras de aquel entonces, que era el Antiguo Testamento. Y es por eso que Jesús era invitado, porque ya su fama se había difundido. Así que visitaba las aldeas, los pueblos y las ciudades, y casi siempre la gente, los encargados de las sinagogas invitaban a Jesús a leer las Sagradas Escrituras y a hacer una reflexión, una enseñanza, una interpretación del texto leído, y así edificar la fe del pueblo judío. Entonces recorría toda Galilea, enseñaba en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando Jesús predicaba el evangelio, estaba predicando el evangelio del reino, es decir, predicando respecto a la esperanza, a las expectativas, a la fe del pueblo judío, que por años atrás
siglos se les había predicado que el Señor iba a enviar un rey, el Mesías, que iba a liberar y redimir al pueblo de Israel, y que esta era la máxima y la mejor noticia para el pueblo de Israel, que por años había estado sometido a diferentes ejércitos, a diferentes potencias militares y políticas de aquel entonces, y el pueblo anhelaba liberación. Ahora estaban bajo el poder del Imperio Romano, que era un imperio cruel, de suma fuerza, que sometía a sus enemigos de una manera inmisericordia. Entonces anhelaban la liberación. Entonces Cristo les predicaba las buenas nuevas de salvación, que consistía en que había llegado el tiempo de Dios para liberar al pueblo de Israel, enviando a su rey, a su Mesías, que sometiera a sus enemigos. Entonces Cristo empezó a predicar el Evangelio. Decía: arrepiéntanse, conviértanse, crean al Evangelio, crean al mensaje de las buenas nuevas, crean que el reino de los cielos se ha acercado, y principalmente se había acercado en la persona misma del Mesías, en la persona misma del Rey, que había venido para anunciarles la buena noticia de que el pueblo iba a ser redimido. Y mientras el Señor predicaba las buenas nuevas de salvación, el poder, la manifestación poderosa del reino de Dios se hacía presente cada vez que Cristo visitaba una aldea, un pueblo o una ciudad. Él sanaba a los enfermos. Dice el resumen de la labor misionera de Jesucristo, que sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y los paralíticos, y los sanó, y le siguió mucha gente de diferentes lugares como Galilea, Decápolis, Jerusalén, la provincia de Judea y del otro lado del Jordán. Y su fama se difundía cada vez más y más. Y la gente decía: un gran profeta ha llegado. El énfasis que hacía Jesús era sobre la predicación y la enseñanza del mensaje del reino que había llegado con la presencia de Él mismo, con las buenas noticias, y la condición, la demanda divina respecto a la predicación del Evangelio es que la gente debía de creer ese mensaje, porque era un mensaje de Dios, no del hombre. Era un mensaje que provenía de la mente y del corazón de Dios, y que tenía que ser proclamado, como era costumbre antes, que habían heraldos que anunciaban el mensaje de los reyes en las culturas antiguas. Ahora Cristo, siendo enviado por su Padre, está proclamando las buenas nuevas de salvación. La lección que encontramos aquí, amados hermanos, es que la fe en Dios, la fe en el Evangelio, la fe en Jesucristo y en todo lo que Cristo hizo y enseñó, y sobre todo lo que Cristo realizó muriendo en la cruz para salvarnos a nosotros, debe de ser proclamado, debe de ser enseñado de una manera clara. Debemos de pedirle al Señor que nos capacite para predicar el Evangelio, y que nos dé su poder y su sabiduría, su inteligencia espiritual y su valentía, para que con denuedo prediquemos el Evangelio, porque está establecido
nadie podrá creer en Cristo y en Dios si no es a través de la palabra. Dice la Biblia que la fe en Dios, la fe en Cristo, la fe en la salvación, en el Evangelio, viene precisamente por oír este mensaje del Evangelio. Entonces el énfasis en el ministerio y las misiones de Cristo es que Él predicaba la palabra. En todo lado predicaba y la gente decía, se ha levantado un profeta, y al Señor le decían rabí o raboni, que significa maestro. Él venía a enseñar el Evangelio y la demanda era creer en el Evangelio, creer que ya era el tiempo en que Dios había visitado al mundo y principalmente a su pueblo Israel, y que el cumplimiento de las profecías en la persona de Él ya estaba cumplido ese tiempo. El reino de los cielos, el tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse, porque tenemos que predicar el mensaje del arrepentimiento. La gente tiene que arrepentirse y volverse a Dios, que eso es lo que significa la palabra arrepentidos y convertidos. Como dar media vuelta, abandonar el pecado, abandonar el mundo, la vida egoísta y centrada en sí mismo, y volvernos en pos de Jesucristo. Esa es la lección que encontramos aquí, y también vemos aquí la metodología de Jesús de ir por todos lados y predicar el Evangelio. La demanda de ser llenos del Espíritu Santo a plenitud. Todo creyente y todo ministro debe de vivir una vida entregada totalmente al Señor. Hay que orar y eventualmente acompañar las oraciones nuestras a Dios con ayunos y pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu, porque la Biblia demanda que el creyente, y principalmente el heraldo, el predicador, el maestro, el pastor, el evangelista, debe de ser lleno del Espíritu Santo. Fue la demanda que Cristo cumplió cuando el Espíritu lo impulsó al desierto, y ahí durante 40 días Jesús estuvo orando y estuvo ayunando y estuvo buscando el rostro de Dios y recibiendo las instrucciones de su Padre Celestial para llevar a cabo la obra que tenía que llevar para predicar el Evangelio. Entonces, esta es la otra lección que encontramos aquí, amados hermanos, que debemos de estar capacitados intelectualmente en cuanto al conocimiento de las Escrituras para hacer una buena interpretación de ellas y enseñar la verdad al pueblo, y también para las otras demandas, porque el Evangelio es integral, implica no solamente la sanación espiritual del alma, sino que implica la sanación física del cuerpo. Por eso es que la gente venía y Cristo sanaba a los enfermos. Fue las instrucciones que también Cristo dio a sus discípulos, que posteriormente le llamó apóstoles. Dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. La gente no solamente debe de oír del reino de Dios y del Evangelio, sino que la gente debe de ver que el reino de Dios y el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y por eso es que en todo lugar que se predique el Evangelio, se ora por los enfermos y el Señor los sana. Mañana vamos a ver otro resumen de las Sagradas Escrituras que nos habla de la labor misionera que Jesucristo hizo. Entre tanto, no dejemos de hablar del Evangelio. Demos testimonio de Cristo a toda persona que esté cercana a nosotros. Dios le bendiga
Dios le guarde y lo espero mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.